Buenas tardes, jóvenes. Buenas noches, ingeniera. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Por fin podemos pasar clases de nuevo. Chicos, todo lo que les he ido habilitando en el Classroom, material teórico, ustedes lo pueden leer y estoy segura que lo pueden entender. De todas formas, si alguien tiene ahorita alguna duda, algo que no le haya quedado claro de ese material, me puede preguntar. ¿Dudas? ¿Ninguna? No, ingeniera. Ya. Disculpe, ingeniero. ¿Sí? ¿Me escucha? Lo escucho. Yo Sí, tenía sí. una duda. En la anterior clase usted dijo que nosotros, bueno, nos alimentamos, ¿no? De los distintos acuíferos que hay en Santa Cruz para proveernos de agua potable. Y había un sector por donde usted dijo, creo que estaba pasando una carretera y que iba a contaminar cierta reserva. ¿Debido a qué esto y por qué estamos dejando esta contaminación? Digamos, esa era mi duda. ¿Por qué ¿Por qué esa? estamos dejando que se contamine? Porque en Sí. Bolivia no se cumple la ley 3, joven. Aquí no se cumple ninguna ley, lastimosamente. Ustedes han visto que incluso la quinta municipal está en terrenos protegidos, ¿sí? Hay un montón de familias viviendo en el Curichilama, en la parte de Normandía, que es un ambiente sumamente tóxico. Existen asentamientos humanos. Ahí los niños ya nacen con ciertos tumores, ciertos tipos de cáncer. Procesión de la basura, de la que nosotros no hacemos una separación adecuada, produce un lixiviado, que es ese jugo de la basura, con altos índices de contaminación. Ninguno de ustedes, estoy segura, que hace una separación adecuada de su basura, y las pilas, la entrega, digamos, a empresas recicladoras o a empresas que pueden hacer una buena disposición final. Entonces, todos esos incumplimientos que tenemos de las normas es lo que nos lleva a la contaminación de los acuíferos. Donde asentamiento humano va a existir contaminación del suelo. No solamente por la basura que nosotros, digamos, disponemos a disposición final de una mala manera, bien porque nuestro propio organismo produce desechos orgánicos. Entonces, por ejemplo, mire, en barrios como Urubó, que son barrios de muy alto nivel socioeconómico, aliados sanitarios, ellos lo que hacen es llevarlo todo a pozo ciego. Un pozo ciego que tenga una mínima fisura puede llegar hasta contaminar hasta 10 kilómetros hacia abajo. Se contamina el suelo, lastimosamente esa es nuestra realidad. Por eso que a mí me parece tan importante que ustedes aprendan desde el punto de vista del medio ambiente, la conservación del agua. Porque no solamente se trata de tener protección, se trata de cuidar los acuíferos para que esos procesos de potabilización no sean tan caros y solamente tengamos que clorificar como hacemos. ¿Le respondí su pregunta? ¿Tiene alguna otra duda? Sí, bueno, habló sobre una carretera que se estaba construyendo cerca de una reserva, ¿no? Y que la contaminación esta, iba a perjudicar, ¿no? A largo plazo. Sí, es que en realidad, digamos, el plan de uso del suelo aquí últimamente es un saludo a la bandera, ¿no? Porque hay regía pasar, digamos, ¿no? No se podrían pasar vías de comunicación. Las vías de comunicación nos traen una deforestación aproximadamente de la vía unos 20 kilómetros hacia los costados. Y la deforestación incide directamente en el ciclo hidrológico. Además que las vías de comunicación también nos traen lo que yo le decía, que son asentamientos humanos. ¿Sí? De los mismos puentes, digamos, los mismos puentes que van a entrar a Urubó.
muchos de ellos no cuentan con toda la, como les digo, con toda la documentación necesaria desde el punto de vista de contención medioambiental. ¿Ya? ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, el capítulo 3, hay un chat, vamos a ver. ¿Escuchan entrecortada? Ingeniera, por rato se le corta. Sí, está El entrecortado. internet debe ser, ingeniera. Ya, voy a apagarla la cámara, ¿ya? Con eso va a mejorar un poco. Ok. Es por el internet, sí. Lastimosamente, pues, ¿cuándo iremos a volver, no? A clases presenciales. Ojalá que pronto. Ojalá. Bueno, este semestre no creo, pues. Ok, hoy día vamos a entrar un poquito más en materia. Vamos a hablar sobre los estudios de la demanda de agua. Voy a avanzar todo el tema completo hoy porque ha habido ya mucho atraso y sé que el semestre tiene que terminar antes de Navidad. Así que no tenemos ya mucho tiempo. ¿Ya? Ok. Vamos a hablar sobre las obras de agua potable. Estas obras no se diseñan para la necesidad del momento. Nosotros tenemos que pensar que estas obras son inversiones muy altas, millones de dólares. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el ingeniero proyectista? Tiene que pensar que de aquí a 10, 15 años, todavía esa obra tiene que seguir sirviendo. Normalmente se diseña para un periodo de 30 años como máximo, ¿ya? Ahora, de aquí a 30 años, ¿qué es lo que va a variar en Santa Cruz? Principalmente, ¿qué es lo? La población. Crecimiento poblacional. El crecimiento poblacional. Nosotros hablamos, las primeras clases, sobre el crecimiento poblacional, ¿sí? Vimos cómo la población se va multiplicando con un crecimiento exponencial asombroso. Nosotros, entonces, lo primero que vamos a tener que hacer es hacer una estimación de la población futura. Yo digo estimación, van a disculpar, voy a tener que sacar a mi perro ya, porque creo que no me van a escuchar. Cuando yo hablo de estimación, es porque nosotros no somos demógrafos, los ingenieros civiles no somos demógrafos. Nosotros vamos a aplicar ciertas fórmulas que se siguen por norma, de acuerdo al tipo de población donde nosotros pensamos implementar nuestro sistema de agua potable, ¿ya? No son cálculos 100% exactos, por eso es que yo hablo de una estimación. Cuando nosotros tengamos de aquí a 30 años, ¿qué población va a haber en Santa Cruz? Recién podemos decir cuál va a ser la demanda de agua que vamos a necesitar proveer, ¿sí? Porque no es lo mismo tener que dotar de agua potable a 100 personas que tener que dotar de agua potable a 100,000 personas, ¿ya? Primero vamos a hablar acerca del consumo del agua. El consumo del agua no se da igual en todas partes. Hay muchos factores que inciden en el tipo de consumo de agua que va a existir, ¿ya? Uno de los factores más importantes que nosotros hemos visto en alguna de las tablas de la UNESCO que les mostré es el factor del clima. Vieron que aquí en Santa Cruz se triplicaba la cantidad de agua consumida en litro habitantes por día con respecto a las ciudades altiplánicas. Y es porque aquí, gracias al calor, gracias al clima cálido que nosotros tenemos, ya tenemos ciertos usos y costumbres que no hay en el interior del país.
Tenemos la posibilidad de las piscinas, tenemos la posibilidad de lagunas artificiales, llevamos una vida más descontraída con respecto al uso del agua, somos un poco más irresponsables, si se quiere de alguna manera. Entonces, este clima va a incidir directamente en la idiosincrasia de las personas y eso también incide directamente en el tipo de consumo de agua que vamos a requerir, ¿ya? Otro factor importante es la calidad del agua. Aquí en Santa Cruz todavía... Les voy a pedir que apaguen sus micrófonos, por favor. Kevin Federico Limón, por favor, apague su micrófono. Ok. Otro factor importante es la calidad del agua. Les decía que aquí en Santa Cruz todavía tenemos la dicha de que a boca de pozo el agua sale casi potable. Hace unos años atrás tuve la oportunidad de hacer proyectos con el Fondo de Inversión Social, con el gobierno, y proyectos de agua potable. Y me asombraba muchísimo que cavando, yo les voy a hablar de la zona de Cotoca, en el BIS, es una población pequeñita, que cavando encontrábamos agua a 8 o 10 metros de profundidad. Cavábamos un poquito más y el agua salía casi cristalina. ¿A qué se debe eso? Ustedes están haciendo de tarea un filtro y me imagino que algunos ya lo tienen un poco avanzado. Se debe justamente a la filtración natural del agua. Espero que hayan estado viendo los videos que les he compartido, porque dentro de los videos hay mucha información importante que puede entrar en el parcial. Bueno, otro factor importante es el factor de la economía de la región, ¿sí? No es lo mismo tener zonas comerciales o dedicarse, que la población se dedique mayormente al comercio, a que la población sea productora o que tenga cierto tipo de consumo industrial, ¿ya? En algunos gráficos ustedes han visto que el uso del agua va a determinar el tipo de economía del país. Asimismo, de acuerdo a los usos, costumbres y realidad socioeconómica, también se va a determinar el tipo de consumo de agua que vamos a tener. Otro factor que nosotros tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de consumo de agua son las pérdidas que se van a ir dando en el sistema, ¿ya? Estas pérdidas pueden darse de forma fortuita y en cualquier momento. Puede haber alguna rotura de cañería, podría darse alguna fuga, alguna llave que se fregue, alguna válvula. Entonces, todo esto tenemos que tenerlo en cuenta también dentro de lo que es el consumo del agua, ¿ya? La existencia de otro tipo de redes, ya sean de alcantarillado, también va a incidir en el consumo de agua que nosotros vamos a realizar. Este cuadro a mí me parece muy importante, porque mediante este cuadro ustedes más o menos ya tienen claro el periodo de diseño de cada elemento componente del sistema. Fíjense que cuando hablamos de obras de captaciones, cuando son pocos habitantes, está entre 10 y 20 años, pero para 20.000 habitantes en adelante, ya se tiene que diseñar una obra de captación de periodo de diseño de 30 años, ¿ya? Fíjense, para la aducción, entre 20 y 30, cuando se trata de pozos profundos, para poblaciones menores, 10 años, para poblaciones mayores, quiere decir que se ha tenido que cavar un poco más, de 15 a 20, ¿ya? Después la van a ver, por favor, esta tabla con detenimiento, porque hoy día me quiero dedicar a enseñarles
a calcular las redes de agua, ¿ok? O, perdón, las poblaciones futuras. Ahora, esta es una aclaración que siempre les hago. Si bien hay estas tablas que pueden ser una guía para ustedes, no son determinantes. Siempre el ingeniero proyectista va a justificar si va a ocupar un mayor o un menor periodo de diseño, ¿ya? Ahora, en esta parte de abajo dice que con el fin de evitar inversiones mayores al inicio del proyecto o sobredimensionamiento de las unidades del sistema referido a los requerimientos del periodo inicial del proyecto, se podrán definir etapas de construcción. ¿Qué quiere decir eso? Si bien, digamos, nosotros antes de elaborar un proyecto de agua potable o un proyecto alcantarillado, lo primero que vamos a hacer es censar. Vamos a ir a la población o al barrio donde nosotros queremos hacer la implementación, vamos a ir casa por casa y tenemos que censar cuántos habitantes hay. Con ese censo, con esa población inicial, nosotros vamos a calcular la población futura, vamos a hacer nuestra estimación. Evidentemente, cuando nos toque diseñar o construir, no cuando nos toque diseñar, cuando nos toque construir sobre todo estos sistemas de abastecimiento, no los vamos a construir directamente para la población final. Podemos ir haciéndolo por etapas. Porque si bien en una población puede ser que las personas estén, digamos, centradas en un núcleo alrededor de una placita, por ejemplo, pero la tendencia es a que crezcan, por decirles, hacia la zona norte, no quiere decir que en la primera etapa de implementación nosotros directamente vamos a atender tuberías hasta toda la zona norte sin saber si realmente esa estimación va a llegar a darse, si realmente va a llegar a consolidarse hacia el norte de nuestra población. Entonces, por eso es que se van haciendo etapas de diseño. Así no se sobredimensiona y no se pierde dinero. Bueno, para el cálculo de la población de diseño, nosotros vamos a tener estas 4 fórmulas. Voy a traer mi bolígrafo electrónico porque necesito escribir en mi pizarra. Hasta mientras vayan mirándolas, por favor. Ya está, chicos. ¿Saben qué? Siguen entrando personas a la clase y la verdad que ya me está molestando. La voy a bloquear. Ya es mucho que siguen entrando hasta esta hora. Ni modo. Ok. Bueno, les decía. Nosotros podemos utilizar cualquiera de estos 4 métodos, pero hay ciertas condicionantes para elegir cuál de ellos es el que vamos a utilizar para estimar la población futura.
¿Ya? Este primer método, el método aritmético, si ustedes recuerdan de colegio la fórmula del interés simple, en realidad viene a ser exactamente lo mismo. ¿Ya? En el interés simple, con el que trabajan los bancos, el fondo va a ser igual al capital por 1 sobre 100 multiplicado por el tiempo. ¿Ya? Este es el interés. Va a ser igual al capital por 1 sobre 100 multiplicado por I sobre 100 multiplicado por el tiempo. ¿Ok? Ahora, el monto final va a ser igual al capital más el interés, donde este es el monto final que yo tengo, este es el capital, y este es el interés. ¿Ok? Bueno, como yo sé que el monto va a ser igual al capital más el interés, y sé que el interés tiene esta fórmula, ¿qué es lo que yo voy a hacer? El monto va a ser igual al capital más el capital por I dividido 100 multiplicado por el tiempo. Aquí no le puse el puntito. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí, ingeniero. Sí, ingeniera. Ya, ok. Entonces, si yo de aquí factorizo la C, me va a quedar 1 interés sobre 100 multiplicado por el tiempo. Ay, perdón, se fue para adelante. Ahora, esta es la forma en que se calcula el monto final en un banco, aplicando el interés simple, que es el interés más básico con el que se podría trabajar dentro de un banco. Pero fíjense, el monto para nosotros, ¿qué viene a ser? Viene a ser la población final. Y el capital es la población inicial. Y después es exactamente la misma fórmula. ¿Está bien? Entonces, cuando yo hablo de un crecimiento aritmético, yo gente lo puedo relacionar con el método del interés simple de un banco, donde la población inicial va a ser mi capital de inicio y en base al interés que nosotros le vamos a llamar de crecimiento y en el tiempo que nosotros ocupemos, vamos a obtener finalmente una población futura que va a ser como decir el monto que obtendríamos si tuviéramos nuestro dinero en el banco por X cantidad de tiempo. ¿Está bien? Bueno, el método geométrico tiene su propia fórmula. Fíjense que aquí el tiempo está elevado en la potencia. Tenemos el método exponencial que nos involucra la E, que es la base del logaritmo natural. Me imagino que se recuerdan de cálculo, ¿ya? Y finalmente tenemos la curva logística. La curva logística también tiene su relación con el exponencial. Eso es muy matemático, así que ahorita no me voy a ocupar de relacionárselo. Me parece que con el método de interés simple es suficiente para que ustedes se den una idea de lo que realmente significa una población futura y depende de una población inicial. Lo mismo que si el monto en el banco de crecimiento de mi dinero va a depender del capital inicial. Bueno. La curva logística, fíjense que dice que la población final es igual a L sobre 1 más M por E elevado a A por T. En los otros tres métodos nosotros sabemos que P F es el final, es población inicial y sabemos que el T es el tiempo y el I va a ser como decir el interés o el índice de crecimiento. Aquí en la curva logística nos presentan ciertas variables y ciertas constantes que nosotros no conocemos. El L es lo que nosotros llamamos valor de saturación de la población. El valor de saturación se da cuando ya no puede crecer más la población dentro de una región. Fíjense que es muy, como les diré, no voy a decir inestable, pero
es muy particular cómo se dan los crecimientos poblacionales. Existen pueblitos, a ponerle un nombre. Tengo este pueblito que se llama, a ver, Cantón. Supongamos que aquí en Cantón empiezan a asentarse, empieza a haber asentamiento humano, y con el correr del tiempo llega un momento en que ya hay una densidad poblacional demasiado grande, ¿ya? ¿Qué va a pasar en ese momento? Cuando ya nos hemos acercado al valor de saturación, la población va a empezar a sufrir escasez dentro de lo que es la alimentación, escasez de empleo, escasez de vivienda, etcétera, etcétera. Fíjense que hace, bueno, cuando les mostré la primera clase de lo que eran los crecimientos poblacionales, hablaron de China, ¿no es cierto? Que habían aplicado la política del hijo único. Ese es el mejor ejemplo de lo que es un valor de saturación de la población. Llegó a tal grado la sobrepoblación de China que no podían admitir que las familias tengan ya más de un hijo, porque más de un hijo podría llevar todos los servicios básicos a colapsar. Entonces, cuando sucede este valor de saturación, ¿qué pasa? Pueden tender a emigrar. Y así como se puede empezar a dar un crecimiento poblacional positivo, es decir, que cada vez aumente más la población, también puede darse la figura de que al llegar a un valor de saturación muy grande, la población empieza a migrar y el coeficiente de crecimiento poblacional tienda a descender. ¿Ya? Bueno, el L se calcula de esta manera. Fíjense, 2 por P sub 0, por P sub 1, por P sub 2 menos P sub 1 al cuadrado, entre paréntesis, sub 0, P sub 2. ¿Pero qué son esos? P sub 2, P sub 1 y P sub 2 son los valores de población, aquí está, correspondiente a los tiempos T sub 0, T1 y T2. Quiere decir que nosotros vamos a tomar 3 tiempos, el tiempo inicial con la población inicial con el que estamos empezando, el tiempo 1 con la población 1 y el tiempo 2 con la población 2. ¿De dónde sacamos esto? ¿De dónde es que sacamos nosotros cantidades de poblaciones de acuerdo al tiempo? ¿Alguno de ustedes tiene alguna idea? Del INE, en realidad de los censos. De los censos. Exactamente, es de los censos. Nosotros necesitamos tener periodos intercensales más o menos constantes para que estas fórmulas de estimación y de aproximación también sean más exactas. ¿Por qué Santa Cruz está peleando? Porque se realiza el censo. ¿Por qué es tan importante el censo para nosotros los cruceños? Y todos los que vivimos aquí en Santa Cruz. ¿Se han puesto a pensar? Por la división de ganancias de los recursos, ingeniera. Ese es uno de los motivos, ¿sí? Por lo que antes llamaban participación popular, ¿no? ¿Sí? Ahora tendríamos nosotros a mayor cantidad, el gobierno central que mandarnos más recursos, tenemos más habitantes, y a mayor cantidad de habitantes necesitamos mejores hospitales, mayor cantidad de ítems de escolares, mayor cantidad de escuelas, profesores, médicos, etcétera. Entonces sí necesitamos más recursos. Otro factor importante por el que necesitamos el censo es porque nosotros tenemos que tener estudios actualizados para justamente a lo que nos dedicamos. Todo esto. Para el cálculo de poblaciones futuras, nosotros necesitamos saber la población inicial. Necesitamos saber con cuántas personas contamos en este momento en Santa Cruz. Porque de aquí en más, superando los 10 años de periodo intercensal, que es lo aconsejable por norma, ya todos nuestros cálculos vienen arrastrando un error sin corrección, del que no podemos estar corrigiendo. O sea, ya como les diré, el factor de corrección ya empieza a fallar, ¿sí? Y todos los diseños que nosotros como ingenieros hagamos,
diseños de alcantarillado, red de agua potable, etcétera, ya tienen que arrastrar cierto tipo de error. ¿Ok? Por eso es tan importante para nosotros el censo. Desde el punto de vista de ingeniería también. La M, ya, es un coeficiente que se calcula en función a L y en función a la población inicial. Fíjense que en absolutamente todo entra la población inicial. Por eso es tan importante el censo para nosotros. El A también viene a ser otro coeficiente que está en función de L, de la población inicial y del primer periodo intercensal. ¿Ok? Más adelante, cuando yo hable de periodo intercensal, este periodo intercensal, que es el periodo entre censo y censo, es decir, si este lo hicieron en el 2010 y este censo lo hicieron en el 2020, quiere decir que aquí la N va a ser igual a 10, porque son la cantidad de años que ha pasado entre los dos censos. A eso es lo que nosotros vamos a llamar periodo intercensal, ¿ok? De ahora en adelante, N va a ser para nosotros este periodo. Ahora, normalmente, por norma, ya, los métodos que se emplean están en función a la edad, al tamaño de la población inicial, ¿ya? Esta es una tabla meramente de guía. No quiere decir que es letra muerta. Siempre, siempre voy a defender el hecho de que el ingeniero proyectista debe tener, digamos, la capacidad de hacer un análisis técnico que justifique el uso o no de cualquiera de los métodos. Fíjense que el método aritmético puede servir desde 10 habitantes hasta 5.000 prácticamente. O sea, hasta 5.000 y máximo hasta 20.000. Eso es lo aconsejable. ¿Ya? El método geométrico puede servir para poblaciones desde hasta 5.000 a mayores de 100.000, el método geométrico, ¿ya? El método exponencial se podría usar en estos tres primeros, pero acá se debe justificar, y esto puede ser optativo. O sea, puedo usarlo o no cuando se trate de esto. Pero para mayores a 100.000 habitantes sí se lo puede usar. La curva logística solamente para poblaciones mayores a 100.000 habitantes. Como nosotros todavía no somos ingenieros proyectistas, todavía somos pimpollos, somos cachorros de la ingeniería, por una cuestión de aprendizaje, yo les voy a decir qué método quiero que utilicen, ¿ya? Y no me va a importar esta tabla. Ustedes van a hacer el método que yo les indique, porque ustedes ahorita lo que tienen que aprender es el método. Ya el análisis técnico, eso ustedes lo van a ir agarrando con la experiencia y con los trabajos, porque más se aprende en cancha que otra cosa. Bueno, el método aritmético se basa en una función lineal, ¿ya? La hipótesis que maneja este método es que el incremento de la población siempre va a ser constante en la misma unidad de tiempo. Es decir, que si acá, digamos, ¿no? Desde el tiempo 0, tiempo 1, la población aumentó de 20.000 a 22.000, quiere decir que acá va a aumentar a 24, aquí va a aumentar a 26, aquí va a aumentar a 28 y así sucesivamente. Es decir, que a mismos intervalos de tiempo, el aumento de la población va a ser exactamente igual. Ahora, yo les pregunto a ustedes. De nuevo. ¿Cómo molestan ustedes con su bulla? Bueno, yo les pregunto a ustedes, ¿es real esto? ¿Podría llegar a darse? No. La civilización está avanzando muy rápido y crecemos de golpe. Así es imposible que cada año, si nosotros tomamos cada año,
el aumento poblacional sea exactamente igual, ¿no es cierto? Es prácticamente imposible. Pero ¿qué pasa? Nosotros en matemáticas, en cálculo, sabemos que una línea recta es una sucesión de puntos, ¿sí? Que continúan un mismo derrotero, es decir, que continúan una misma pendiente. Esa es una línea recta. Desde el punto de vista de la integración, una curva viene a ser una sumatoria de pequeñas líneas rectas, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que opta este método aritmético? Por más que el crecimiento poblacional sea curvo, lo ajusta a una línea recta siempre y cuando la población en la que se esté haciendo la estimación no sea una población muy grande. Esto solamente sirve para poblaciones pequeñas, ¿ya? Ahora, ¿qué vendría a ser este incremento en A? ¿Qué vendría a ser esta razón aritmética? ¿Mm? ¿Qué viene a ser la razón aritmética? Es un ángulo, ¿no es cierto? Es un ángulo de inclinación. Y el ángulo de inclinación, geometría analítica, está relacionada con lo que nosotros conocemos como M o pendiente. Entonces, esta razón aritmética de crecimiento poblacional en realidad va a ser una pendiente. Nosotros sabemos que la población 1 va a corresponder al tiempo. Tenemos el tiempo 0 con la población 0, el tiempo 1 con la población 1, el tiempo 2 con la población 2. ¿Ya? Tenemos escalas de censos con las que nosotros vamos a trabajar. ¿Ya? Sabemos que la diferencial de población dividido entre el diferencial de tiempo nos va a dar, ahorita les muestro, esta razón aritmética. ¿Por qué? Porque si de aquí, voy a poner otro color de lápiz, ¿ya? Para que puedan entenderlo un poco mejor. Vamos a suponer que aquí tengo 1 y acá yo tengo P. Ay, van a disculpar el pulso. Este es P1, este de aquí es P2. Ahora, si este es P1, le vamos a poner otro color mejor, ¿ya? Este de acá va a ser el tiempo 1. Este de aquí va a ser el tiempo 2. Si yo quisiera calcular este ángulo, IA, ¿qué es lo que voy a utilizar? Tangente de alfa va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Este vendría a ser el cateto opuesto y este de aquí vendría a ser el cateto adyacente. ¿A qué es igual este cateto opuesto? Este cateto opuesto va a ser igual a P2 menos P1. Y el cateto adyacente va a ser igual a tiempo 2 menos tiempo 1. ¿Hasta ahí me han entendido? Sí. ¿Geometría analítica? Sí. Ya. Si hay alguna pregunta, por favor, me pueden interrumpir y me preguntan, ¿ya? Ahora, cuando nosotros tenemos una resta, una diferencia, estamos hablando de un diferencial de población dividido entre un diferencial de tiempo, ¿sí? Y es de ahí que sale esta constante. ¿Está bien? Si necesitan, sáquenle por favor una foto porque esto no está en su material. Antes que yo lo borre para pasar a la otra diapositiva. Ingeniero, un favor. ¿Será que puede, después de eso, puede volver a la anterior diapositiva a esta? Sí, No la... sí puedo.
Ya. Gracias. ¿Ya le sacaron foto? Sí, sí. Sí. Ya. Vamos a volver la anterior. ¿A esa? Ah, no, perdón. Donde Estoy- había un cuadro. Ah. Esa ingeniera, gracias. ¿Ya está? No es más ingeniero. Ya. Bueno. Entonces, ya sabemos de dónde sale esta, ¿sí? Ahora, si nosotros despejamos el diferencial de población, vamos a tener IA multiplicado por el diferencial del tiempo, ¿sí? Podemos integrar nosotros el diferencial de población desde población 1 hasta población 2. Como nosotros sabemos que esto es una constante, va a salir fuera de la integración. Aquí me faltó el IA. Esto van a corregir ya. Lo comí. IA por DP. Entonces, el IA ser una constante va a salir fuera de la integral y nos va a quedar que esto es igual. Ay, no, perdón. Le estoy pelando. Vamos a integrar ambos, este y este. ¿Ya? Este va a ser de población 1 a población 2 y este va a ser de tiempo 1 a tiempo 2. Vamos a integrar ambos lados. ¿Ya? Ya lo estaba pasando a multiplicar al otro lado. Ok, de nuevo. Este y al ser una constante va a salir fuera de la integral y sencillamente vamos a tener que reemplazar los límites y nos va a quedar P2 menos P1 es igual a IA multiplicado por tiempo 2 menos tiempo 1. Si a partir de aquí yo despejo IA, me va a quedar que es P2 menos P1 sobre T2 menos T1. Fíjense que esto es lo mismo que hicimos nosotros, el concepto del mediante, el concepto de pendiente. Se llega a exactamente lo mismo. En la anterior diapositiva donde les pedí que saquen una foto, nosotros llegamos a la fórmula mediante geometría analítica. Aquí podemos llegar a la misma fórmula mediante el concepto de cálculo de las integrales. ¿Ya? ¿Ok? ¿Alguna duda? No, está claro. Ninguna, ingeniero. Ya. De todas formas, todo esto va a estar en el Classroom, lo voy a habilitar hoy día, ¿ya? Ahora, vamos a hacer ejemplos de cálculos mediante método aritmético. Bueno, con cada uno de los métodos yo se los voy a ir explicando para que se les quede clarito. Okay. Bueno, a ustedes les van a pedir que calculen, fíjense la orden dice, calcular la población para un periodo de diseño de 10 años. A 10 años quiere decir que el valor de T, este de acá, va a ser 10. Ahora, les dan estos censos que se han ido haciendo. Fíjense que están de 10 en 10. El periodo intercensal es 10 años, ¿sí? De 10 en 10 van, que sería lo óptimo, pues, ¿no? En 1980 teníamos 1845, en 1990 2136 y así sucesivamente. ¿Cuál es el valor más importante para nosotros? Es este de aquí. Este va a ser mi población inicial. A partir del último dato censal, yo tengo que hacer el cálculo para la estimación de la población futura. ¿Ya? Ahora, fíjense, el I, nosotros sabemos que es P2 menos P1 sobre T2 menos T1. Ellos han trabajado solamente con este periodo. Han agarrado este último periodo y han dicho 2.498 menos 2.460 dividido entre 2010 menos 2.000. Y les da 3,8 habitantes por año. ¿Ya? Teniendo el 3,8 habitantes por año, lo transforman en porcentajes. ¿Ya?
3,8 dividido 2.498 multiplicado por 100. ¿Está bien? Ahora, esto me da un crecimiento del 0,15%. Fíjense que en este ejemplo hay una curiosidad. Con ese 0,15% ellos calculan una población de 2.536 habitantes. ¿Cuál es la curiosidad en este ejemplo? Que solamente han trabajado con este último periodo intercensal, porque como están aplicando el método aritmético, ellos han supuesto que siempre van a nacer 3,8 habitantes por año. O sea, ese va a ser el crecimiento promedio de todos los periodos intercensales. Esto es medianamente aceptable, ¿sí? Lo aconsejable es trabajar con la media aritmética. Ustedes saben cuál es la media, ¿no? Me imagino que han llevado probabilidades en alguna etapa de sus vidas. La media, para los que no se acuerdan, es promedio. Ustedes tendrían que haber calculado el I aquí, tendrían en este otro periodo que haber calculado otro I, y en este otro periodo otro I. Digamos, I1, I2, I3. Tenido que haber sacado un promedio de las I para que el cálculo le salga más o menos exacto. ¿Ok? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ingeniera, buenas noches. Una Buenas pregunta. noches. Dígame. Para el valor del incremento, ¿se estima un valor máximo aproximado? El valor del incremento te va a salir en función de los censos. ¿Ya? Un valor máximo aproximado, no, la verdad. Sí se pueden dar cierto tipo de errores groseros porque nosotros vamos a depender pues de los censos, ¿no? Entonces, sí lo que vamos a llegar a tener son porcentajes de saturación que sobrepasen, digamos, ¿no? Nuestra curva de saturación, que ese ejemplo lo vamos a ver más adelante, y en ese caso ya nosotros no vamos a poder trabajar en esa población, ¿ok? Está Una bien. consulta. Dígame. Aquí no me quedó claro. Usted dijo de que teníamos que calcular el promedio y no hacer este procedimiento. Me confundí un poco con ese último que dijo. O sea, Sobre lo aconsejable es sacar la media de esto. Eso es lo aconsejable, ¿ya? Este es un cálculo rápido solamente para que vean la aplicación de la fórmula. Pero lo aconsejable es sacarla a la media, ¿ya? Ahorita les voy a hacer un ejemplo con media. Ok, gracias. Ok, voy a borrar, ¿ya? Porque si no, no puedo avanzar en la diapositiva. Fíjense, si nosotros graficamos tal cual nos han dado, llegamos a esto. En realidad, desde el punto de vista de las gráficas, no existe aquí un crecimiento constante, ¿no? Esto más o menos tendría que haber sido algo así, para que se pueda dar ese crecimiento constante. Entonces, ¿qué es lo que hacen? En realidad, están haciendo un ajuste. ¿Sí? Como se hacen las probabilidades. Es un ajuste probabilístico. ¿Ok? Bueno, no está el ejemplo de la media, pero en realidad yo les aconsejo que calculen siempre el promedio, ¿ya? Calculen los índices de crecimiento de cada periodo y trabajen siempre con la media cuando se trate de método aritmético, ¿ya? La media es el promedio, por si acaso. Bueno, cuando se trata de método geométrico,
Aquí fíjense que les piden calcular la población para un periodo de diseño de 15 años. Nosotros tenemos esta fórmula. Y tenemos estos datos. ¿Cuál es el que nos importa? Es este. Esta va a ser la población inicial. Porque es el último censo. Siempre el último censo va a ser la población inicial. A partir de aquí nosotros vamos a empezar a hacer nuestra estimación, ¿ya? Lo primero que vamos a calcular es este I. Para el método geométrico, a mí este particularmente me gusta mucho. Para calcular la I, el crecimiento, el incremento, nosotros vamos a dividir P2 entre P1 y lo vamos a elevar a 1 sobre N, donde N, ya ustedes saben que es el periodo intercensal. Aquí está N igual a 10, N igual a 10 y N igual a 10. ¿Ok? Para el primer I, desde 6.498 a 5.460, es 1 sobre 10, porque son 10 años. Para el segundo periodo, 5.460 entre 4.136, es 1 sobre 10 también, porque nos da 10. ¿Puede dar otro valor? Sí puede, ¿ya? Eso va a depender del tiempo en que lo hayan hecho los censos. Y fíjense que ustedes aquí tienen el cálculo de 3 diferentes incrementos poblacionales que se han ido dando en el correr del tiempo. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bueno, vamos a seguir entonces. Siguiendo con el mismo ejercicio, fíjense, estos son los I. Nosotros vamos a trabajar desde 1980 a 2010. Es decir, vamos a trabajar todo este periodo para encontrar un crecimiento, como decir, promedio. El I1 elevado a n multiplicado por I2 elevado a n. ¿Con qué valores trabaja? A este lo toma como I1 y a este lo toma como I2, los extremos. ¿Ya? I2, perdón, elevado a 10, elevado a n, y eso elevado a 1 dividido entre el t censal. Este tiempo censal, ¿ya? Es de 1980 a 2010, por eso es que le ponen aquí 30 años, ¿ya? Porque desde 1980 a 2010 es 30 años. Y finalmente nos sale 1,085, ¿ya? Fíjense, cuando sale más de 1, quiere decir que el crecimiento es bastante grande, ¿no es cierto? O sea, prácticamente más del 100%. La población final, a 15 años, lo calculamos mediante la fórmula esta de aquí, población inicial, multiplicado por 1 más el I dividido 100, elevado al tiempo de diseño. ¿Ya? Y llegamos a 7.640 habitantes. ¿Está bien? Este es otro método, ¿ya? Este método de aquí, simplemente se los muestro por una curiosidad. Me gustaría que lo apliquen siempre que me parece el más fácil y está dentro de la norma boliviana además, ¿ya? Pero por cultura general, por si alguna vez se topan, existe este otro método donde la población final va a ser igual a la población inicial, multiplicado por 1 más R elevado a T. Ahora, la diferencia es la R, el cálculo de la R. El cálculo de la R dice que es el tiempo del censo inicial menos el tiempo del último censo. Va a ser igual a la población del último censo dividido entre la población del censo inicial
elevado a 1 sobre tiempo último censo menos tiempo del censo inicial, y eso restado en 1. Si ustedes se fijan, es bastante parecido a esto de aquí. Es prácticamente lo mismo, ¿ya? ¿Ellos qué es lo que hacen? Es simplemente otra nomenclatura, pero si ustedes se fijan, exactamente el mismo método, ¿ok? Ahora, una vez nosotros tenemos calculado los tres índices de crecimiento, se puede sacar la futura para cada índice. A partir de aquí, con este yo puedo calcular una población futura, con este puedo calcular una población futura, y con este puedo calcular una población futura, y sacar la media después. Eso también es aceptable, ¿ok? La diferencia con el anterior es que anteriormente nosotros sacábamos un medio con este método. En cambio aquí lo que nosotros sacamos es cada uno, sacamos la población futura para cada uno y ese es el que promediamos. ¿Ok? Por una cuestión de curiosidad y aprender un poquito, yo les sugiero que ustedes los comparen y hagan el mismo ejercicio con las dos formas de cálculo para ver en cuánta diferencia hay, en qué difiere. Fíjense, con que graficar este crecimiento poblacional, ya nos vamos acercando cada vez más a una curva. El método exponencial, ya, va a ser igual, población final igual a la población inicial, multiplicado por E elevado a 1 por T sobre 100. La población inicial, 72.498, que es este de acá, ¿ya? Y la forma en que yo calculo el índice de crecimiento poblacional es la que va a variar como en todas. El índice en este caso va a ser el logaritmo natural de P2 sobre P1 dividido entre T2 menos T1. Si nosotros empezamos con este de acá, este vendría a ser P2, este P1, este T2 y este T1 para efectos de cálculo de la I. ¿Ya? Calculando me sale 1.49% y de ahí ya nosotros podemos aplicar y encontrar la población final. Aquí hemos trabajado también con el último periodo, ¿ya? Pero podemos, igual que en los anteriores, sacar periodo por periodo y promediar después. Bueno, este es el ejemplo de la curva logística, ¿ya? Les piden calcular la población para un periodo de diseño a 30 años. Ahora, ¿qué es importante en la curva logística? Los tiempos tienen que ser equitemporales. Fíjense que la curva logística, de acuerdo al dato que yo les mostré, a poblaciones mayores a 100.000 habitantes. Santa Cruz entra aquí. Sí o sí, mediante curva logística tiene que ser la estimación para la ciudad de Santa Cruz. Pero para ello, el método requiere que sea equitemporal el censo. Por eso es que también nosotros no podemos permitir que nuestro censo se aleje mucho del año en que debía ser tomado. ¿Ya? Bueno, a partir de aquí, el P sub 0 es el más alejado, el P sub 1 y el P sub 2 son los más cercanos. Ustedes después pueden verificar este cálculo, ¿ya? La aplicación de todo esto para encontrar la población final. ¿Ok? Eso le voy a pedir que lo calculen después, porque ahorita no podemos perder el tiempo en uso de calculadora. Ahora, este método es un método, no voy a decirle caserito, digamos, ¿no? Pero es un método rápido
donde también se puede, se le llama método racional, ¿ya? Se basa en dos tipos de coeficientes. El primer coeficiente, ND, quiere decir nacimientos de funciones, ¿ya? ND, nacimientos versus de funciones. Y el otro coeficiente, este se le llama coeficiente vegetativo. Vegetativo porque vegeta, porque no se mueven del lugar. En el lugar nacen, en el lugar mueren, ¿ya? Ahora, el otro coeficiente IE es el coeficiente migratorio. Inmigración, emigración. O sea, los que llegan versus los que se van, ¿ya? Se basa en esos dos coeficientes. La población final va a ser igual. Población sub A, que también podríamos llamar población sub 0, población de año base de último censo, más N-D, multiplicado por N. N es el tiempo a partir del año base. Es decir, ¿para qué tiempo nosotros queremos calcular la población final? ¿Sí? Para 15 años, 20 años, 30 años. Es decir, es el año horizonte. ¿Ok? Entonces, más inmigración menos emigración, también multiplicado por el tiempo para el que nosotros estamos calculando nuestra población futura. Fíjense la curva logística, que es la que nosotros en Santa Cruz tendríamos que usar, ¿ya? Presenta 4 etapas. La primera etapa, este de aquí, este primer punto, es un crecimiento temprano, dice, con índice creciente. Es decir, que a partir de aquí hasta llegar a 2 se da un crecimiento bastante rápido, ¿sí? A partir del 2 se da un crecimiento intermedio con índice más o menos constante. En esta primera etapa, al ser un crecimiento rápido, se puede decir que tenemos un incremento. En esta segunda etapa, como tenemos un índice casi constante, estamos hablando de un crecimiento o un incremento aritmético. Podría ser una línea recta, ¿sí? En la tercera etapa, tenemos un crecimiento tardío con índice decreciente. Quiere decir que en algún momento ya empieza a bajar el crecimiento poblacional, ¿ya? Y cuando llegamos a este punto 4, ahí es donde nosotros hemos llegado a L, que es el crecimiento nulo porque ya hemos alcanzado el valor de saturación, ¿sí? Aquí está más grandecito. ¿Me han entendido? Parece Sí, que mira. sí. Estos ejercicios no me da tiempo de hacerlos, normalmente los hacíamos en el curso, pero por el tiempo, paros, etcétera, etcétera, en su material van a llegar resueltos. Ya, esto que pareciera que no está debajo de esta lo azul, están ya resueltos, a ustedes les van a llegar resueltos. Utilícenlos, por favor, para estudiar, ¿ya? Aquí les están pidiendo cuál es la tasa de crecimiento poblacional entre los dos últimos censos. Pueden utilizar cualquier método, les aconsejo el aritmético, si no les dicen. Aquí les especifican método aritmético. Aquí les están pidiendo que lo hagan por el geométrico y el exponencial, seguramente para que ustedes comprueben, digamos, y comparen, ¿ya? Y aquí por el método de la curva logística. ¿Ok? En estos ejercicios que van a llevar de tarea, ¿ya? Este de acá hay un error, no es curva logística, ¿ya? Esto lo van a hacer por el método exponencial, ¿ya? ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Ninguna?
¿Todo súper claro? Ingeniera. Pero, ingeniero, tengo una pregunta. ¿Podría extender el tiempo para hacer el trabajo del filtro para el jueves? Es que ahora como se canceló el paro, nos vinieron de golpe todos los exámenes. Ah, claro, sí, tienes razón. Ya, está bien, háganme acuerdo en el WhatsApp, ¿ya? No hay problema. Lo voy a extender para que se junten el fin de semana y lo presenten el lunes. ¿Ok? Buenas noches, ingeniera. Que hoy día, ¿qué día? Hoy día es jueves, ¿no? Ah, usted me está pidiendo hasta el otro jueves. ¿O qué es lo que me está pidiendo? No entendí. Sí, ingeniera. Es que la mayoría de los exámenes los vamos a dar el He lunes. visto. Ya, ok. Ya no hay problema. Además que les voy a fijar ya su primer parcial para la otra semana. Buenas noches, ingeniera. Una ¿Ya? consultita. Dígame. Respecto a la presentación, mencionaba en el Classroom de que teníamos que presentar por una plataforma especial, que se iba a generar un código, eso no nos ha Sí, mandado la plataforma. usted tiene Le que queríamos buscar, usted tiene que generar su propio código. WeTransfer se llama. Búsquela en el Google. Va a ver que le va a encantar. El WeTransfer para enviar pueden mandar hasta, ay, no me acuerdo cuál es la cantidad, les mentiría. Pueden mandar archivado, que mediante correo electrónico no podría aceptárselo. La finalidad de hacerlos usar el WeTransfer es para que ustedes aprendan a usarlo, porque yo lo uso muchísimo en el trabajo. A veces nosotros mandamos planos muy pesados y no podemos mandarlos por correo, entonces utilizamos el WeTransfer. Bueno, obviamente nosotros lo utilizamos el profesional, digamos, el que es pagado, pero es bueno que ustedes lo conozcan y vayan utilizando la versión gratuita. Y mi idea, sobre todo, es que ustedes aprendan una nueva competencia digital. Porque un ingeniero que no maneja bien la parte digital está frito. ¿Ya? Y es hora que ustedes tienen que aprender. Búsquenlo entonces el WeTransfer y usted se abre una cuenta. Uno de ustedes. Solamente una persona del grupo me manda el trabajo. No es necesario que me lo manden todo. ¿Ya? Uno de ustedes, el más responsable, y ustedes verán que lo mande el video. ¿Ok? Está bien, ingeniera. Ok, ¿Alguna ingeniera, otra duda? ingeniera, ¿solamente por esa aplicación se lo vamos a mandar o por Classroom lo vamos a mandar el informe? El informe lo pueden subir al Classroom, pero también lo pueden mandar todo junto en el WeTransfer. Porque en realidad, digamos, yo voy a bajar sus informes y su video, todo juntito, a mi computadora, para después yo mirarlo con calma, digamos, ¿no? Ver su proceso, cómo participaron, si participaron bien. Hay un montón de competencias que ustedes tienen que desarrollar, ¿no? No es solamente hacer un filtro, sino que yo también tengo que ver su presentación, su investigación, etcétera, etcétera, toda la parte académica, ¿ya? Bueno, vamos a continuar, chicos, porque todavía no hemos acabado. Tengo que terminar el tema 5 hoy día. Porque hasta lo que avance hoy día va a ser el primer parcial la próxima semana, el día jueves, ¿ya? Para recuperar clases los días sábados vamos a pasar clases, ¿ok? Tenemos que recuperar tiempo perdido. Así que sacrificar por ustedes Ingeniera, disculpe que y los sábados vamos a pasar. disculpe, Dígame. yo tengo un inconveniente. Dígame. Los días sábados tengo ayudantías que van ponderadas con la materia y que si no las aprobamos la ayudantía, nos podemos aplazar en la materia. ¿Ayudantía de qué tiene? ¿Y a qué hora? Bueno, yo casi todo el día sábado hasta las 4 de la tarde paso ayudantía. Tengo de hormigón, de HP, tengo SANI, SANI 2.
Ya, bueno, después de las 4 de la tarde es difícil que yo les pueda dar. Disculpe, ingeniera, ¿y lo si que- sería en la noche? Y si sábado lo en la grabamos, noche. Si no lo grabaría, ingeniero. Se graba mejor, Inge, la clase. que se no me grabe y No los me que gusta no mucho la puedan, grabada, pero bueno, ya lo vemos. Ingeniera. Ya vemos, de todas formas, igual están en el material está mayormente explicado, digamos, ¿no? Ya vemos de grabar, aunque sea la parte de la explicación. ¿Ok? Pero este sábado no va a ser necesario. ¿Ya? Lo que sí, todo lo que es teoría, no lo vamos a ver en clase. Los temas, como los que les fui habilitando, se los habilito directamente y ustedes lo leen. ¿Ok? Perfecto. Y en las clases nos vamos a dedicar entonces, por si tienen muchos problemas con juntarnos el sábado, nos podemos de clases solamente, como hoy día, a la parte de ejercicio. ¿Ok? Y ya la teoría, ustedes la leen, pero tienen que leerla antes de entrar a clase, porque si no hay cosas que ustedes no me van a entender. Vámonos con dotación. Dotación es la cantidad de agua que nosotros vamos a asignar a cada habitante, ¿ya? Y se expresa en litros habitante día. Es decir, es la cantidad de litros de agua que le vamos a asignar a cada habitante en cada día. Ahora, ¿de qué va a depender la dotación? La dotación va a depender, pues, del consumo. ¿Para qué van a usar el agua? ¿Sí? Estas dotaciones vienen determinadas en tabla después de un montón de estudios, no solamente de censo, también vienen estudios sociológicos, psicológicos, demográficos, económicos, etcétera, etcétera. Nosotros, como ingenieros civiles, no manejamos campos, así que nos vamos a basar en las tablas que nos den. Existen tablas dentro de la norma que les dicen a ustedes exactamente cuánto de dotación tienen que darle a cada persona dependiendo de que se encuentre, ¿ya? Ahora, la dotación futura, ¿ya? Es la cantidad de agua que yo voy a dotar a la persona en el tiempo del año horizonte del proyecto. Es decir, ya nosotros hemos visto que las poblaciones futuras se estiman, no voy a decir se calculan, que en realidad, bueno, se calculan, pero exacto, a partir de una población inicial, ¿sí? A partir de la población inicial, mediante ciertos métodos, nosotros llegamos a una población futura, ¿ya? Que está dentro del periodo del tiempo que nosotros queremos que dure nuestro proyecto para llegar al año horizonte, el tiempo que tardamos en llegar al año horizonte, ¿ya? Ahora, la dotación futura es en base también a la dotación inicial y fíjense, ¿a cuál de los métodos les recuerda la dotación futura? ¿Ah? ¿Cuál de los métodos? El primero. El primero, exactamente. El primero. Esto es un método aritmético. ¿Sí? Es un interés simple. Así es que se calcula la dotación futura. ¿Ya? Ahora, la variación anual de dotación en porcentaje va a estar entre 0,5 y 2%. Nosotros, para evitarnos, en realidad yo, digamos, para no complicarme la existencia, si yo les pido a ustedes que calculen la dotación futura, uno de ustedes me va a poner 0,5, otro me va a poner 1,5, el otro va a querer poner 0,8, el otro va a poner 1,7, y en realidad yo no les voy a poder poner más que alguno de ustedes me va a
Me va a decir, no, es que yo le puse 1,5 porque yo pensé que era una zona residencial. Entonces, al ser zona residencial, el es muy alto, entonces la dotación futura va a tener una dotación, una variación anual bastante alta. Y listo, me la fregaron, digamos. Quiere decir que si ustedes son 60, voy a tener que calcular diferentes 60 exámenes. Por lo tanto, yo les voy a decir con qué D vamos a trabajar. Esto va a ser un dato dentro del examen. ¿Ok? Ahora, ¿para qué nos sirve la dotación futura? La dotación futura nos permite calcular los caudales de diseño, ¿ya? ¿Por qué son importantes estos caudales de diseño? Para empezar, nosotros tenemos que pensar, ¿ya? Que nunca puede faltar agua, nunca. Así que la capacidad que va a tener nuestro sistema de agua potable tiene que estar pensada para la mayor demanda que se pueda dar en el día de mayor demanda, en la hora de mayor demanda, ¿ya? Estos caudales de diseño, ¿ya? Se usan para calcular las diferentes partes de un sistema. Van a haber variaciones mensuales, van a haber variaciones diarias, van a haber variaciones horarias, y cada una de estas variaciones está determinada para ser usada en alguna de estas partes del sistema, ¿ya? Para calcular las redes de agua potable en sí, es donde nosotros vamos a utilizar las variaciones horarias. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver primero qué es el caudal medio diario. Cuando nosotros hablamos de un caudal medio diario, es un consumo medio en el día, obtenido en un año de registros. El caudal medio diario se calcula como población final por dotación final, dividido entre 86.400, ¿ya? Ahora, fíjense, la población futura esta va a estar en habitantes, la dotación tiene que estar en litros habitantes día, y el caudal medio diario le va a salir en litros sobre segundo. ¿De dónde sale el litro sobre segundo si aquí yo tengo litro habitantes día? Porque este es un factor de conversión. Así que mientras ustedes trabajen con esto, con este y con estas unidades, directamente me ponen litros sobre segundo en el resultado. ¿Ok? Ahora, hay un método artesanal también de calcular la población futura, que se los he puesto aquí porque en algún momento les puede salir, que es multiplicar la cantidad de lotes por la densidad estimada. Por ejemplo, en las urbanizaciones estas que hacen, digamos, ¿no? En las urbanizaciones de casitas iguales que venden, donde cada casita está diseñada para aproximadamente 5 habitantes, digamos, ¿no? Hay una suite principal donde van a entrar 2 personas y tienen 2 habitaciones más, 5 a 4 habitantes, entonces están diseñadas cada una de estas casitas. Entonces, se puede, cuando se tienen estas urbanizaciones ya previamente establecidas, la densidad, ya nosotros podemos directamente calcular la población final sin necesidad, o población futura, sin necesidad de aplicar ningún método, ¿no es cierto? Porque yo digo, bueno, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vamos a ver en los casos que van a habitar 5 personas por casa, más de 5 no entran. Entonces 5 por 8, 40, entonces esa va a ser mi población futura. ¿Ok? Eso por si le sale en algún ejercicio. Ahora, cuando hablamos de un caudal máximo diario, ¿ya? Es el caudal que se presenta en un día especial del año, ¿ya? Es decir, representa el día de mayor consumo el año. El caudal máximo diario depende del caudal medio diario. El caudal medio diario se lo va a multiplicar por este coeficiente de mayoración, ¿ya? Ustedes saben qué son los coeficientes de mayoración, ¿no es cierto? Ustedes ven como coeficientes de seguridad, también les llaman. Cuando nosotros hablamos de la cuantía de fierro. Pues en
hidráulica también nosotros trabajamos con este coeficiente de mayoración. Para el caudal máximo diario va a ir de 1.2 a 1.5. ¿De dónde sale este rango? Más adelante les voy a mostrar una tabla. Pero nuevamente, como en el cálculo de dotación futura, yo se los voy a dar como dato en el examen, porque no quiero empezar a calcular para cada uno de ustedes. Ya me pasó cuando empecé a dar cátedra, me dicen la buena gente, o sea, la de pensamiento libre, y cada uno de los chicos elija, me salió peor porque tuve que corregir examen por examen, tuve que resolver 60 veces ese examen. Así que yo se lo voy a dar como dato. Nuevamente, como ya el caudal medio diario está en litros sobre segundos, el máximo diario les va a salir automáticamente en litros sobre segundo. Ahora, después de que nosotros hemos calculado el caudal medio diario, hemos calculado el caudal máximo diario. Acuérdense que el caudal medio diario es el promedio de caudales consumidos en el año. El máximo diario es el día que más se consumió. Entonces, dentro de ese día que más se consumió, hay una hora, de las 24 horas, hay una hora en la que se dio el pico del consumo, ¿sí? Ese es el caudal máximo horario. Y es con ese caudal con el que vamos a diseñar nuestra red de agua potable. Porque nosotros los ingenieros siempre tenemos que trabajar pensando en que algo puede fallar. La ley de Murphy nos tiene que acompañar siempre en nuestras vidas, ¿sí? Algo puede fallar. Entonces siempre vamos a mayorar evitando que eso falle, ¿ya? El caudal máximo horario, entonces, sale de multiplicar el caudal máximo con este coeficiente de mayoración, ¿ya? Y fíjense lo que les decía, la capacidad de la red de distribución se calculará para el consumo máximo horario, ¿ya? El K2 va a variar de 1.5 a 2.2, nuevamente se los voy a dar como dato en el examen. Ahora, aquí viene la tabla de las que yo les hablaba, ¿ya? Los valores que puede tomar K2. Creo que la de K1 no se las puse porque en realidad yo se las voy a dar, ¿ya? Estas son tablas que son guías, porque en realidad el criterio del ingeniero es el que va a tomarse en cuenta. Bueno, existen diferentes tipos de caudales. Está el caudal industrial, ¿ya? El caudal industrial es la cantidad de agua que quiere para atender la demanda industrial, ¿ya? Existe un reglamento nacional de instalaciones sanitarias domiciliarias y ahí están establecidos los consumos industriales de acuerdo al tipo de unidad con el que nosotros contemos, ¿ya? El caudal industrial se va a estimar tomando en cuenta siempre los consumos. Acuérdense que primero hablamos de los consumos para llegar a la dotación, y de la dotación pasamos a lo que son los caudales, ¿ya? Fíjense, estas son el tipo de tablas de las que yo les hablaba, ¿ya? Este tipo de tablas son referenciales. Normalmente para un caudal industrial se podría asumir 50 litros por persona día, ¿ya? A no ser que nosotros hablemos de centros de salud. Miren ustedes, cuando hablamos, por ejemplo, de centros de salud, hospitales, clínicas o internos o internados, se calcula de 400 a 600 litros por cama por día. Entonces, nosotros esto tenemos que transformar. Cuando hablamos de centros educativos, ya sea escuelas, universidades, se calcula 50 litros por alumno por día, ¿ya? Cuando nosotros no vivimos en el colegio, vivimos en la universidad. Pero existen escuelas donde hay internado, existen universidades también, mayormente en el exterior, que dentro de su propio campus también tienen sus propios dormitorios o viviendas para los estudiantes. En ese caso, de alumno interno, se calcula 120 litros por alumno por día. En fin, de estas tablas hay
para todo tipo, no solamente industrial, tenemos para comerciales, tenemos para, incluso para agropecuario, ¿ya? Para zonas agropecuarias. Solamente se las dejo ahí, miren, para que ustedes los conozcan. Evidentemente, no son tablas a las que se ha llegado mediante un cálculo de un ingeniero civil simplemente. Estas tablas se calculan en base a equipos disciplinarios donde participan desde psicólogos, sociólogos, educadores, etcétera, todo lo que puede entrar dentro de la influencia de una zona, ¿ya? Ahora, dentro de los caudales, nosotros tenemos que tener en cuenta que no solamente el caudal industrial es un punto aparte, muy importante es la demanda contra incendios, ¿ya? Hay ciertos aspectos que debemos tener en cuenta. Cuando son poblaciones pequeñas, menores a 10.000 habitantes, no es necesario, incluso es antieconómico proyectarla, y en caso de que lo haga, el proyectista deberá justificar. Últimamente en la Chiquitanía, por ejemplo, pese a que son poblaciones pequeñas, como se incendian cada año quieren incendiar la Chiquitanía, entonces en muchas de esas poblaciones ya se ha recomendado que dentro de sus tanques tengan de alguna forma un caudal contra incendio, ¿ya? Cuando tenemos entre 10.000 y 100.000 habitantes, sí se debe considerar la protección contra los incendios, a no ser que el proyectista justifique que no es necesario, ¿ya? Ahora, cuando tenemos poblaciones más de 100.000 habitantes, ahí sí o sí se debe contemplar, ¿ya? Y diseñar esta demanda contra incendios, este caudal, se lo debe tomar en cuenta, ¿ya? Y además se debe tomar en cuenta el tipo de incendio que podría darse, son estudios que ya tienen los bomberos, ¿ya? Y nos indican también la ubicación de los hidrantes en base a la planimetría de la zona. Evidentemente, cuando nosotros diseñamos nuestra red de agua potable, tenemos que considerar, ¿sí?, la ubicación de estos hidrantes, y el caudal contra incendios también tiene que estar metido dentro de nuestra red. ¿Ya? Este es el tipo de volumen contra incendio, siempre está en función a la densidad, ¿ya? Y de esa densidad poblacional y el tipo de ocupación que se tiene, es que va a haber la consideración de cuánto puede durar el incendio antes de consumirlo todo, ¿ya? Zonas, densidades menores, se puede calcular un caudal de 10 litros por segundo, densidades de 100 habitantes por hectárea a 300 habitantes por hectárea, el caudal contra incendio 16 litros por segundo, y cuando son mayores a 300 habitantes por hectárea, ya consideramos un caudal contra incendio de 32 litros por segundo, ¿ya? Bueno, esta es la descripción de los hidrantes en base a lo que nos dice la norma, ¿ya? En la instalación nosotros debemos considerar el tipo de tuberías, cuyo diámetro mínimo debe ser de 75 milímetros, ¿ya? La ubicación, esta ubicación va a estar de acuerdo a un estudio específico. Estudio está en base también al censo y a la planimetría, ¿ya? Y sobre todo se debe considerar lugares próximos a establecimientos públicos e industriales. Establecimientos públicos, colegios o universidades, hospitales, grandes centros comerciales, etcétera, donde pueda darse aglomeraciones de personas. El distanciamiento no mayor a 500 metros, ¿ya? Y no mayor cuando son poblaciones medianas, y no mayor a 1.000 metros para población de 100.000 habitantes, ¿ya? Ahora, el emplazamiento mayormente tiene que ser en las esquinas o en las intersecciones de calles, deben estar sobre la acera, ¿ya? El municipio es el que indica, es la alcaldía la que nos indica dónde van a estar los hidrantes, ¿ya? Y el cuerpo de bomberos tiene que tener conocimiento de el censo de hidrantes que haya dentro de la ciudad.
Ahora, las características principales es que dentro de la señalización debemos incluir el diámetro de la tubería a la que está conectada el hidrante. Esto para facilitar en caso de emergencia que los bomberos sepan, digamos, con la conexión a la manguera. Y además debe llevar su propia válvula para aislarlo de la red. Ya nosotros más adelante, yo les voy a habilitar todo el material sobre válvulas, ahí van a leer bastante, y las diferencias y usos de cada una de las válvulas. Ahora, estos son los caudales de diseño. Fíjense, cuando se trata de captación de aguas superficiales, se trabaja con caudal medio diario, más un 20% de mayuración. Cuando es aguas subterráneas, caudal medio diario, más un 0%. La conducción de aguas superficiales, caudal medio diario. La conducción de aguas subterráneas, caudal medio diario con su respectiva mayoración. Y cuando se trata de la red de distribución, es el caudal máximo horario. Las plantas de tratamiento se diseñan también con el caudal medio diario más un 10% de mayoración. Estos son ejemplos que están resueltos para que ustedes los miren con detenimiento, ¿ya? Yo les aconsejo que los utilicen para estudiar, no los copien, intenten hacerlo ustedes solos para ver si le han entendido a la teoría, ¿ya? Esa es la finalidad que yo he puesto este material. Y eso sería todo por hoy. ¿Está bien? Bueno. El primer parcial, anótense las fechas, por favor, va a ser el jueves. Próxima semana, ¿verdad? Sí, el jueves de la próxima semana, ¿ya? Y va a ser hasta este tema, ¿ok? Ahora, segundo parcial va a ser el 9 de diciembre. Aquí yo tengo un problema. Yo estoy viajando el 11 de diciembre y vuelvo recién el 23. Entonces, me gustaría terminar la materia antes de mi viaje. No sé si se los van a extender el semestre. Así que es posible que el examen final sea un proyecto que yo les dé. ¿Ya? ¿El proyecto sería tipo el filtro en más o menos, algo así entre varios o individual? No individual. ¿Ya? El 25 les dije, ¿no? Vamos a tener que pasar clases los sábados. No puedo dejarlos tan... Intentar grabar la parte de ejercicios para que lo subamos. ¿Ya? El segundo parcial lo vamos a dar, hoy es 18. Yo el sábado y el martes voy a avanzar ya lo del segundo parcial. El segundo parcial lo vamos a dar el 30. ¿Ok? De este mes, ¿verdad? Segundo parcial. ¿Perdón? 30 de noviembre. 30 de noviembre. Sí. Pero vamos a seguir avanzando. Lo que pasa es que tengo que pensar en que algunos de ustedes vayan a necesitar repechaje. Si no fuera por eso. Ok. 25, 30 segundo parcial. Y ya para el final nos vamos a dar un poquito más de tiempo, ¿ya? Y al final lo vamos a tomar el 7 de diciembre.
Se han anotado todos, ¿no? Ok. 25, 30, 7 de diciembre, el final. Si tuviera que tomarles repechaje, les tomo el jueves 9, porque el semestre, ¿hasta qué fecha les han dicho que no ha habido cambios todavía? No han dicho nada, Inge. No han dicho A mí me nada. habían dicho que hasta, mismo me dijeron hasta el 20, pero si voy a viajar quisiera irme ya con el, porque no sé si, bueno, señal voy a tener, digamos, ¿no? Pero no sé si voy a tener tiempo de sentarme a corregir. Mejor si lo acabamos antes, digo yo, ¿no? Porque al final todos los docentes nos ponen examen, proyecto y acabarlo antes es así librarse de un peso. Sí, creo que también además no es tan difícil esta materia. Sí, está bien. Listo, chicos, los voy a liberar. Nos vemos el día sábado a las 2 de la tarde. ¿El examen será teórico práctico? Sí, mijito, teórico práctico. Ingeniera, para el segundo, para el primer parcial, ¿a qué hora vamos a entrar, ingeniera? ¿A qué hora es el examen? ¿7 o 6? Yo creo que a las 7, porque hay muchos Ya. de ustedes que me dicen que trabajan y que salen 6, 6 y media de sus trabajos. Creo que a las 7 les da para llegar bien, ¿no? Sí, está bien, a las 7. Ya. Perfecto. El examen, por si acaso, es en la plataforma del Classroom, ¿ya? Se les va a activar en el Classroom directamente, ¿ya? Y ustedes lo resuelven ahí y me lo suben. ¿Ok? Una consultita más respecto al proyecto del filtro. Entonces, nosotros nos instalamos WeTransfer y luego creamos un código y se lo colocamos en el Classroom, ¿verdad? No, me lo van a mandar a mi correo personal. Yo les puse ahí mi correo personal. No lo he puesto a mi correo de Gmail porque se me satura muy rápido. Como ustedes van subiendo todas sus tareas, todo eso se va de la clase, entonces se me satura muy rápido, por eso lo he puesto a mi correo personal. Ahí ustedes me mandan su código del WeTransfer y lo... Ok, gracias. Y de dos. Ya. ¿Lo quieren para el mismo día del parcial? Para el jueves 20. Ah, no. Para el jueves 25 lo quieren, ¿no? Sí, ingeniera. Ok. No, yo no tengo ningún problema, se los pongo. Total, a mí no me perjudica mucho. Calificar el filtro es súper fácil, porque es mirarlo lo que han hecho y verificar su trabajo. Les voy a habilitar en este momento esta unidad, ¿ya? La fecha de entrega se las voy a poner para el día del parcial, porque si entra en el parcial, ustedes tienen que poder saber entonces, ¿no? Ya tendrían que tenerla estudiada y hecha. Ok, listo. Ya está asignada la unidad 5. Y nos vemos el sábado a las 2 de la tarde, por favor, ¿ya? Salvo de que pasara algo extraordinario. ¿Ya? Listo, chicos. Pueden salir de la clase. Gracias por su participación. Nos vemos.